televidentes. Estamos con su programa Orientación Tributaria y hoy tenemos un tema muy importante y es la ética del servidor público y el sistema tributario dominicano. Vamos a hablar cómo se comporta el servidor público frente a lo que es la contribución del Estado en lo que es la recaudación del Estado en el aspecto tributario. Y para eso tenemos con nosotros al licenciado Pablo de Rosario, una persona que ha sido vicepresidente de la Cámara de Cuentas de la República Dominicana en varias ocasiones. Es un catedrático, un investigador y una persona con un perfil totalmente profesional. Es alguien acabado en el tema impositivo en la República Dominicana. Después de unos cortes comerciales retornamos con el licenciado Pablo, que es una persona totalmente diestra en el tema de impuestos en nuestro país. Tipos de dispositivos tecnológicos. Para estudiantes de primero a sexto de primaria, tabletas. Marcas Samsung, Lenovo y Alcatel. Características: pantalla 10 pulgadas, memoria RAM 3 GB, almacenamiento 32 GB, expandible a 512 GB, procesador quad-core 2.0 GHz, sistema operativo Android 10, conectividad Wi-Fi, 4G, Bluetooth, USB tipo C 2.0. Para estudiantes de secundaria, netbooks. Características: pantalla 12 pulgadas, memoria RAM 4 GB, almacenamiento 128 GB SSD, procesador quad-core 2.6 GHz, sistema operativo Windows 10, conectividad Wi-Fi, Bluetooth, HDMI, USB tipo C. Ministerio de Educación de la República. Somos RMM Consulting Group, la firma de auditores impositivos y consultores empresariales que tú necesitas. Ofrecemos servicios de auditoría contable, consultoría administrativa, contabilidad y negocios, tributación y derecho corporativo. Llámanos al 809-898-6805, escríbenos al correo rmmconsultinggroup@gmail.com o visita nuestra página web www.rmmconsultinggroup.com. Evidente, como le decíamos, tenemos aquí con nosotros al señor Pablo de Rosario, que es una persona, un técnico a cabal, y vamos a tratar el tema de la ética del servidor público frente al sistema tributario dominicano y sus recaudaciones. Pablo, bienvenido a nosotros. Muchas gracias, un placer estar con ustedes y a su disposición. Pablo, cuando se habla de la ética del servidor público frente al sistema recaudativo de la República Dominicana, ¿de qué estamos nosotros hablando? Sí, es que es interesante el tema porque fíjese, la recaudación para el país es como la sangre para el ser humano. Lo que se puede hacer en el país a partir de todas las reclamaciones y los deberes que tiene un gobierno para con la ciudadanía proviene de que la recaudación sea eficiente. Entonces, las personas que intervienen en eso, que son, como bien usted señala, los servidores públicos, tienen que estar dotados de ese valor que se llama ética. Porque la ética es lo que permite que actuemos con un apego al decoro, que sepamos que lo que nos toca administrar debe ser transparente y diáfano. ¿Para qué? Que la ciudadanía, que es quien aporta esos fondos, esos recursos, tenga la satisfacción de que el manejo que se le está dando es consecuente con lo que son sus aspiraciones. Por eso, cuando nosotros hacemos ese enlace de la ética del servidor público y el sistema tributario dominicano, estamos enfocando algo que yo diría que es vital para la salud económica del país. Con la experiencia que usted tiene, Pablo, frente a lo que es la Cámara de Cuentas de la República Dominicana, te encontraste con muchísimos servidores antiéticos, y no antiéticos, sino que será su forma de ser, me explico,
un ministro que está frente a una institución del Estado y no sabe lo que tiene ahí, piensa que eso es una parcela que él tiene, como hay muchos síndicos que piensan que eso es de ellos. Aquí hay síndicos que piensan que las cuentas del Estado son de ellos. Incluso aquí hubo un síndico que tuvo una cuenta a su nombre y lo destituyeron una vez. Entonces, cuando uno se encuentra con ese problema que existe, de que hay muchos funcionarios públicos que piensan que es una parcela que ellos tienen ahí, ¿cómo influye eso en la merma de la recaudación? Oye, como señalas, desde la Cámara de Cuentas, que es el órgano de fiscalización del Estado, uno tiene la oportunidad, porque el trabajo se lo impone, de encontrarse con situaciones que son verdaderamente increíbles. Y entonces las personas que se prestan a ese manejo piensan que están actuando correctamente, porque como señalaste, ellos piensan que son dueños de lo que se genera en esa institución. Ellos creen que fueron designados ahí para servirse, no para servir. Entonces, el Estado, que somos todos, porque nosotros decimos el Estado y creemos que estamos hablando de algo oficial. No, el Estado somos todos, porque lo que ocurra con esos impuestos, con la administración de esos impuestos, de esos ingresos que provienen por los impuestos, es determinante para la vida de la ciudadanía. De ahí tenemos que hablar de educación, de salud, de vivienda, de agua potable, de medio ambiente, de cosas que son vitales, que si no hay recursos para encararlas, no se puede llevar a cabo una obra de gobierno, digamos, eficiente, ¿verdad? Así que yo creo que vale la pena hacer mucho énfasis en que los funcionarios tengan criterios bien definidos de lo que es la ética y de lo que es un manejo transparente en cuanto a lo que a ellos les toca ejercer en el ámbito que les toque, ¿verdad? Porque sabemos que los ministerios son diversos y los funcionarios también. Así que ética es manejo transparente de lo que son en la administración de los fondos públicos. Eso define con mucha precisión lo que debía ser. Pero hay algo que una vez en el país pasó, y creo que ha pasado ya en 2 ocasiones, casi 23. Se destituyeron completo a los miembros de la Cámara de Cuentas. Que eso fue una vergüenza nacional, como tú lo sabes. Luego después se restituyeron otra vez de nuevo. Ese problema que pasó ahí, ¿cómo tú lo visualizas frente a la recaudación del Estado Dominicano? Bueno, vamos a deslindar los campos, porque recaudar y fiscalizar son 2 ámbitos distintos. Pero son dos alas de una misma ave. Así es, pero si lo enfocamos hacia la Cámara de Cuentas, que pienso que te refieres a lo que fue el pleno del año 2004. Sí, 2004. Fue 2004. Bueno, eso ya lo que podría o creó en ese momento fue una situación de dificultad para lo que se llama la fiscalización, porque la Cámara de Cuentas, en términos de lo que es su ámbito de ejecución, lo que hace es fiscalizar el manejo de los fondos públicos. Y cuando se produce cualquier imprevisto o cualquier desequilibrio en ese órgano, se va a reflejar inmediatamente en lo que es toda la supervisión y la fiscalización de los recursos, ¿verdad? Y esa situación deja indefensa la fortaleza que debe haber para el manejo de los fondos públicos. De manera que yo creo que, viéndolo en el encadenamiento que hay entre fondos públicos y fiscalización, tiene un efecto directo cualquier cosa que se presente en la Cámara de Cuentas, porque así va a reflejar, a repercutir en el ámbito de los impuestos. En el caso en que algunas personas se dedican a buscar quisquilla, entonces están buscando indelicadezas en los funcionarios, posible corrupción, ilícitos y un sinnúmero de cosas, malos manejos.
en los funcionarios al momento y a veces también en los salientes. Y uno se pregunta si en realidad se corresponde lo que esas personas están buscando con la realidad. ¿Y qué pasaría en esa realidad, Ramón, entonces? Porque si está buscando en esa realidad, y nos damos cuenta de que no aparece esa realidad y es una quiquilla, por ejemplo, ahora mismo la Cámara de Cuentas están saliendo ciertos tópicos de experticia que están haciendo, y ese expertise debe ir al tribunal, porque lo contrario que el secreto existe. Claro que en corrupción no hay ningún secreto. ¿Qué pasaría en ese caso ahí entonces? Si cuando tú a mí me estás investigando y tú estás dando la pauta a seguir, ¿dónde está la ética? Porque somos todos servidores públicos. Significa que eso debe ir a un tribunal para que el tribunal diga, mira, usted en cuanto a eso tuvo un mal manejo de esta forma, pero no que primeramente te juzgue a ti la sociedad y luego después te va a jugar a este tribunal. Se ventilaría dos cosas ahí. Me puedo dar a la fuga porque me están buscando, busco un asilo político, o busco lo que sea, yo puedo irme, o lo que tú dices, o de lo contrario, porque me están buscando quiquilla a mí si yo no tengo nada que ver con esto. Sí, a veces el elemento, quieras o no, tiene que ver muchas veces con situaciones de índole político, y alguien diría hasta de celo, envidia. Entonces, somos dados nosotros a ventilar cosas ante la opinión pública y utilizamos los medios de comunicación. Entonces, cuando ya vienen a llegar a los tribunales, ya prácticamente se ha ventilado y otras veces no hay necesidad de ventilar en los tribunales, simplemente es deseo de estar escalvando sin necesidad. Exactamente. Entonces, pero que vista de eso, ya tú me juzgaste a mí, porque ya para la sociedad yo soy una persona que me parece mal fondo. Pero hay otra cosa que se da mucho grande, y era lo que Pablo hablaba. Pablo, cuando un funcionario, vamos a poner ejemplo, vamos a llamarle que carezca de ética para estar en un puesto público. ¿Por qué? Eso lo sabrá él por su condición. Que es sobornado. El sobornante y el sobornado no tienen ética. ¿Qué pasaría en el caso de que el ente recaudador merme sus presencia de sus impuestos por tener un mal manejo de esas funciones cuando podía hacerlo mejor? Bueno, lo que primero se produce es un perjuicio para el Estado, que al mermar lo que pudo haber sido sus ingresos por un mal manejo, como señala, de lo que son los recursos, los fondos públicos, entonces los planes se van a entorpecer. Eso es una consecuencia directa. Pero si nos vamos a lo que cada órgano tiene en el papel que le otorga la Constitución, porque es bueno que nosotros sepamos que hay cuatro instancias para lo que se llama la supervisión y la fiscalización y supervisión del manejo de los fondos públicos, ¿verdad? Que comienza con el Congreso. El Congreso Nacional tiene el deber uno de los deberes del Congreso es representar, fiscalizar y legislar. Esas son los tres deberes del Congreso. Como vemos, fiscalizar, controlar y legalizar y legislar. Entonces la Cámara de Cuentas tiene ya la parte de fiscalización de manera operativa, ¿verdad? Y es una función externa. Luego sigue la Contraloría General de la República, que tiene una función de control interno, ¿verdad? Y por último sigue lo que es la sociedad, que tiene una función de veeduría, ¿verdad? Cuando nosotros vemos que participación ciudadana y demás hacen cualquier comentario o propuesta, se están ejerciendo lo que la Constitución le otorga, un derecho que le otorga la Constitución en cuanto a que son veedores. Todos somos veedores, porque lo que se está manejando son recursos nuestros, ¿verdad? Entonces tenemos el deber de, en el caso que detectamos que hay cualquier uso indebido, bien sea por escrito o personal o de la manera que no sea dable, debemos tratar de denunciarlo para que se tomen los correctivos. Entonces nos preguntamos, ¿con qué moral la primera instancia, que en este caso usted ha dicho que es el Congreso Nacional, y en las diferentes gestiones tenemos las averiguaciones del
los famosos barrilitos, ¿verdad? Que son fondos que no se sabe en realidad cuál es el uso cierto. Entonces, de repente estamos cuestionando la primera instancia, entonces no vamos a creer que tenga una capacidad fiscalizadora adecuada y creíble. Bueno, porque la capacidad, el ámbito de fiscalización lo tiene la Cámara de Cuentas. Nosotros, como Cámara de Cuentas, auditamos al Congreso, porque el Congreso, a su vez, maneja fondos públicos. Donde quiera que haya manejo de fondos públicos, la Cámara de Cuentas interviene. Entonces, cualquier inobservancia que se detecte en la ejecución de la fiscalización, en el trabajo, va a quedar planteada en lo que es el informe de ese trabajo. Así es que el Congreso, aunque es un órgano o una instancia de control, ¿verdad?, no está exenta de ser fiscalizada. Y la misma Cámara, perdón, que esto es importante, la misma Cámara también es fiscalizada, porque la Cámara está sujeta a auditorías que le hace el sector privado. La Cámara tiene que someterse cada año a las auditorías que firmas privadas, después de haber sido licitada el trabajo, le hagan. Y entonces, porque la Cámara maneja un presupuesto, también tiene que rendir cuenta del buen manejo de esos fondos. O sea que si se aplica con eficiencia y de manera absoluta lo que es la fiscalización, la salvaguarda de los fondos estaría garantizada. Pero hay una cosa muy importante, Pablo, la prudencia. ¿En qué ámbito caería aquí? Bueno, yo soy un seguidor de la prudencia. A mí me encanta Baltasar Gracián, que escribió una obra que se llama El arte de la prudencia, en la que consigna 300 teorías o estrategias, mejor dicho, para actuar con apego a la prudencia y el decoro. Y la prudencia no es más que actuar con sensatez y reflexión. Cuando nosotros actuamos por el impulso, somos seres humanos y nos afectan los hechos. Entonces, la prudencia es el ejercicio o la facultad que tenemos para controlar ese efecto, porque si actuamos por el impulso, es casi seguro que nuestras actuaciones van a ser desatinadas. Entonces, ser prudente, yéndonos al caso que nos ocupa, es prever qué es. Si nuestro rol es fiscalizar, quiero quedarme ahí en fiscalizar para seguir hacia la recaudación de impuestos, entonces tenemos que prever de manera prudente todo lo que ese ámbito nos permite, ¿verdad? De el requerimiento de la información, de la comprobación de la información que se suple para ser examinada. Todo eso está dentro del ámbito de la prudencia. Cuando hablamos del recaudador de impuestos, también tiene que estar dotado, porque la prudencia es transversal a todas las actividades que podamos nosotros realizar. El que recauda impuestos tiene también por prudencia que darle una disposición final apropiada a los fondos que recauda, así como los que administran fondos públicos. No es a voluntad ni discrecional. Hay todo un presupuesto para que esa ejecutoria se haga atendiendo a eso, porque eso fue lo que aprobó el Congreso. Las instituciones tienen un presupuesto que el Congreso le aprobó. Entonces, si no le van a hacer caso y si van a actuar discrecionalmente, es mejor que no se haga el presupuesto. Así es que nosotros lo que estamos es un poquito alejados del cumplimiento de lo que las leyes y las normativas nos trazan. Si aquí se le prestara un poquito más de atención a eso, yo estoy seguro de que los resultados serían totalmente diferentes. En países como el nuestro, la prudencia podría verse afectada por factores externos que tendrían que, de hecho, tendrían que ser generados por actores que podrían ser actores públicos, ¿verdad? Sí. Y
actores vinculados sistema. al sistema político. Sí. ¿Cómo usted ve la situación en ese caso? Sí, mire, es muy complejo el hecho de que nuestros servidores públicos, todos, de alguna manera están sesgados por la política. Puede ser no partidario o no militante, pero siempre hay un sesgo político en lo que es cualquier servidor público. Entonces su actuación va a estar influida por eso, ¿verdad? No es verdad que un servidor público que se deba al gobierno o a un sector del gobierno va a actuar contra lo que son las preferencias. Claro, tiene que estar consciente de que hay un órgano que va a verificar eso y lo va a fiscalizar porque la responsabilidad no se delega. Finalmente, cuando haya que pedir cuentas sobre eso, el servidor público va a tener que responder. Y lo hemos visto en casos recientes que al final tienen que dar la cara. ¿Hasta dónde eso es efectivo? Bueno, ya ahí interviene otra instancia que se llama la justicia, otro poder, ¿verdad? Porque ya ahí pasa eso al ámbito judicial. Pablo, pero algo muy importante. ¿Cómo llegaría la falta de prudencia y la falta de ética a la evasión fiscal? Muy fácil. Vamos a empezar no solo en el sector público, sino en el sector privado también. Porque como mi profesión me lo ha impuesto. Pero tú como científico, para que me la junte con la otra pregunta que tú estás desarrollando. La falta de ética y la falta de prudencia viene desde el servidor público o desde el ente que hace uso del servicio. Hay una responsabilidad compartida, porque si no vamos a circunscribir a los impuestos, a la parte impositiva, Sí, fíjate qué pasa. A quien le corresponde pagar el impuesto siempre anda en procura de pagar menos. De pagar menos. Y aquí hay especialistas que son consultores y lo que viven es diciéndole al sector privado, mira, esto te daría la oportunidad de tal cosa. Hay una exención para esto. Claro. ¿Tú me entiendes? Sí. Entonces, eso ya depende mucho del nivel ético de ese ente privado, ¿verdad? Que quiera aprovechar cualquier debilidad, si se puede decir, para hacer su agosto y pagar menos. Pero entonces, en el otro lado, que es que está la parte que representa al Estado, que le corresponde cobrar esos impuestos, está el servidor público, que es el protagonista de este tema. El que tiene la masa. El que tiene la masa. Entonces, al protagonista le conquistan ¿mediante qué? Mediante el soborno, ¿verdad? Le dice, mira, hay esto. Entonces ya el servidor público ahí tiene que hacer demostración de... Pero ¿qué pasa? Esas decisiones no se quedan en el aire. Eso he verificado posteriormente. Y se puede determinar a la luz de los documentos qué es lo que debió hacerse. Y cuando se determina que no se actuó con apego a lo que debió ser, podrían venir sanciones. ¿Qué es lo que hay que ponerle claro a los funcionarios? Que no crean que van a estar exentos de que le llegue el brazo fiscalizador. Cuando el brazo fiscalizador es eficiente, llega más temprano que tarde. Eso que usted dice, Pablo, se ventila en dos vertientes ahora mismo. Los tribunales administrativos están llenos de demandas de cobro de impuestos. Y eso nace por eso que estamos hablando hoy en día. Los tribunales están llenos de demandas y nace por evasión fiscal entre el evasor y quien paga los impuestos. Y visto de esa óptica, el país está en un descalabro totalmente en las recaudaciones. Eso está tan grave, que ya hasta la misma Fiscalía Administrativa, la Procuraduría, ha dicho que no quiere tanto expediente. No quiere tanto expediente, porque ahí mismo está incentivando la evasión. En televidente, vamos a una corte comercial y nos vemos en breve.
Consulting Group, la firma de auditores impositivos y consultores empresariales que tú necesitas. Ofrecemos servicios de auditoría contable, consultoría administrativa, contabilidad y negocios, tributación y derecho corporativo. Llámanos al 809-898-6805, escríbenos al correo rmmconsultinggroup@gmail.com o visita nuestra página web www.rmmconsultinggroup.com. Tipos de dispositivos tecnológicos. Para estudiantes de primero a sexto de primaria, tabletas. Marcas Samsung, Lenovo y Alcatel. Características: pantalla 10 pulgadas, memoria RAM 3 GB, almacenamiento 32 GB, expandible a 512 GB, procesador quad-core 2.0 GHz, sistema operativo Android 10, conectividad Wi-Fi, 4G, Bluetooth, USB tipo C 2.0. Para estudiantes de secundaria, netbooks. Características: pantalla 12 pulgadas, memoria RAM 4 GB, almacenamiento 128 GB SSD, procesador quad-core 2.6 GHz, sistema operativo Windows 10, conectividad Wi-Fi, Bluetooth, HDMI, USB tipo C. Ministerio de Educación de la República Dominicana. Estamos ahorita con su programa de Administración Tributaria. Pablo, existe algo. Aquí comenzó el país de la época de Blanco con el ITEBI, fue de un 6%. Después lo llevaron a un 12%, después lo llevaron a un 18% y se metió a un 24% una vez. Lo costan bajarlo otra vez de nuevo y seguir degradando. Después le costan ponerse los productos agropecuarios, la gasolina. En fin, es que hay un desastre. Ahora hay un 12%, un 16% y un 18%. Y no es a dónde vamos a llegar. Ahora bien, visto de esa óptica, tú sabes que siempre el empresario va reñido contra la renta por no pagar. Y más que nada tú sabes que el principio de discrecionalidad del director lleva a hacer lo que se quiera hacer con el código aquí. Y todo es legal, porque eso no se modifica ni se ha modificado. Aquí estamos en un trecho y un limbo. Vista de esa óptica, además, el director puede, por facultad, hacer lo que quiera mediante normas o circulares o resolución. Sí. Si yo como empresario voy a sobornar a alguien y lo soborno, ¿qué pasaría ahí con la prudencia y la ética? Porque ahí se perdió todo. Eso merma la recaudación impositiva. ¿De dónde debe empeñarse más el Estado para poder trabajar esa parte? El Estado, como tal, sobre quien tiene mayor incidencia, es sobre el servidor. ¿Por qué? Porque el servidor es, en última instancia, quien da su anuencia a que se materialice el hecho ilícito, ¿verdad? Porque el empresario o el que tributa tiene el deseo, pero si el que está en la posición para recibir o cobrar los impuestos no se presta a ese deseo, ya sea por soborno o por influencia o por lo que tú quieras, o por amistad o por familiaridad, esa idea no llega a concretarse. Claro. Por tanto, yo siempre he pensado que en la medida que el Estado fortalece el criterio ético de sus servidores, en esa misma medida va a ser mejor ejecutada la función de la obtención de impuestos. Pero que hoy día no se da así, Pablo, hoy día es lo contrario. El Estado va con el principio sancionador encima del contribuyente. Entonces, hoy en día, el contribuyente es el ente que va a sobornar y el Estado es sobornado. Pero hoy en día el Estado va con efecto sancionador encima del contribuyente. Y no hay nadie que no consiga nada que no haya sobornado, pues viene el machete encima de él contra el efecto sancionador. Entonces debería existir las dos partes, contra el contribuyente y contra el servidor público. Perfecto. Ahora, si el contribuyente por un desliz
como lo existen, comete el hecho o el error, ¿qué pasaría en ese caso contra el servidor público? Bueno, cuando hablamos de error, ya tú sabes que el ser humano estamos expuestos todos, ¿verdad? Nada humano es perfecto. Te pongo un caso práctico. Los errores son... Un caso práctico para que tú lo entiendas. Con la amnistía que pasó, hubieron empresas que se acogieron a la amnistía que estaban en investigación. Sí. Y decía que las que estaban en fraude no podían acogerse. Claro. Y hubieron muchas que se acogieron. ¿Qué pasa? El servidor público no tiene la razón porque no tiene alcance a fraude porque es un departamento cerrado totalmente aquí en el país. Sí. Entonces, el que estaba haciendo el trabajo pasó y como que aquí es muy versátil, entonces ahora hay muchos que lo están investigando. Que ustedes saben a ciencia cierta. Sí. ¿Qué pasaría ahí entonces? Bueno, ahí es sencillo porque ya se sabe que alguien que no estaba en condiciones de acogerse a lo que concierne a la amnistía, se coló. Sí, ¿verdad? Exactamente. Sí, se coló. Así mismo se coló. Se coló. Entonces, ¿cuáles son las causas? ¿Por qué se coló? ¿Fue intencional? ¿Fue que el empleado se prestó a eso? Porque tiene que haber, las acciones son de doble vía. Tú sabes, él no puede hacerlo solo. Si él se coló, o fue un error del empleado, o fue que él se prestó a eso por contubernio o por soborno. Entonces, no hay hecho que no tenga razones mutuas, sobre todo cuando se trata de contribuyente y servidor público. No, pero que hubo algo después que fue mucho más grande, Pablo Ramón, y fue que el sistema era que daba el asunto. Pero después que estaba trabajado, mandaba una circular diciendo que no, que todo el que estaba ahí, que no se le podía pasar nada de eso, pero hubieron muchas que pasaron. Entonces, hay asuntos que no se pone primero la tranca. Y que del boquete, como tú sabes, para se van todos los chivos en un lenguaje aplatanado. Ok, mire, se torna complejo porque de repente viene el ente recaudador como sancionador y prácticamente le crea una situación difícil al contribuyente. Entonces, el empresario quiere resolver ese problema. Y al Estado también, Ramón. Entonces, sí, al propio Estado también, ¿verdad? Porque entonces se reducen las recaudaciones. Sí. Entonces, el empresario está buscando la forma de resolver el problema. Y llega un momento que tienen que irse hasta los tribunales y eso toma tiempo y eso es de aquí para allá, de allá para acá y reconsideración, revisión, esto y lo otro. Pero llega un momento que el empresario encuentra una brecha, pero que esa brecha que encuentra el empresario, sea por la razón que fuere, que se la puede aportar el funcionario público, al final termina en una recaudación, que no es la cantidad que se debió recaudar, pero al final es una recaudación y el Estado quiere recaudar, entonces eso es disyuntivo. Sí, pero desde aquí estamos debatiendo precisamente que se recaude lo que corresponde. Porque que a ti te toque pagar 100 y pague 40, tú pagaste, pero está afectando lo que debió ser la base impositiva. Claro. Entonces, con eso, esa es precisamente la labor de los órganos. Para eso están los órganos de fiscalización y control de los fondos públicos, de el ingreso de los gastos y del patrimonio del país. Para eso es que existen esos 4 órganos que yo les cité al principio. Esa es su función, porque siempre habrá algo que se morigere. No, mira, esto tenía que ser 100, pero fue 40. Él pagó. No, así no puede ser. Pablo, yo te he escuchado a ti en varias ocasiones hablar de un tema muy sensible, que es la eficiencia. Tú siempre has escrito de la eficiencia. Sí, sí. Tú como ente regulador y sistema fiscalizador dominicano, que tuviste mucho tiempo, ¿qué tú puedes ver contra la eficiencia recaudativa del Estado versus a lo que viene siendo la tranca, la burocracia y todo lo que tú puedes ponerle por ahí? La eficiencia, ¿cómo ha sido? Yo diría que la eficiencia ha sido pobre, pero fíjate por qué. Todavía nuestro sistema impositivo es complejo. Si aquí se simplificara un poco más el sistema impositivo y quizás se redujera el tipo y se ampliara la base,
los resultados serían mejores, porque fíjate qué pasa, una persona se siente atraída a violar un impuesto cuando el impuesto es significativo, pero si no lo es, no se anima, ¿verdad? Mucha gente habla, pero mira, es que, digo, pero acá, si eso es lo que es un 10%, entonces yo voy a tener que meterme en esto y darle 4 a aquel y 3 a este, y cuando viene a ver lo que yo me estoy ahorrando son 3%. Mejor vamos a pagar el impuesto. Entonces, hay regímenes en otros países, regímenes impositivos, que el pago de tributo, óyeme, es una alfombra. Porque lo que pasa es que aquí nosotros lo que está nos empeñamos en complicar las cosas. Y es muy agresivo. Sí, agresivo y complicamos las cosas. Entonces, el pago de impuestos tiene que ser algo sumamente simple, ¿verdad? Claro, sin perder de vista que el gobierno necesita las recaudaciones para darle respuesta a lo que son las demandas de la sociedad. Pero que no lo compliquemos tanto, porque eso es lo que hace que genera un ámbito de evasión. Entonces, el que está produciendo lo que quiere evadir, y el que está a cargo de cobrar el impuesto, ya hay un atractivo para él, porque fulano, si yo le digo que el impuesto es tanto, ya tengo un ámbito de negocio con él más amplio, porque el impuesto son 1.000, pero que si él corresponde, pueden ser 500, ese ámbito. Entonces, en eso es que nosotros y el legislador tienen que hacer énfasis, para que se simplifique un poco el cobro de impuestos. Entonces, Pablo, la burocracia y la complejidad es evasiva. En cierto modo sí, en cierto modo, porque ¿qué hace la burocracia? La burocracia complica, ¿verdad? Entonces, ¿qué hace la persona? A todo el que le están cerrando puertas, lo que llega un momento en que dice, bueno, espérate, yo no puedo seguir en esto. Voy a brincar. Yo voy a brincar. Entonces, crea lo que yo te decía, que se haga atractivo entonces el pensar en evadir. Pero si las cosas fueran sencillas y más prácticas, la gente, yo estoy seguro de que la evasión y fuera muchísimo más eficiente el cobro de impuestos, porque esa es una de las cosas que nosotros siempre decimos, que aquí la tasa impositiva es 14 o 15 del país. Pero vamos a ver las evasiones, cómo andan, y lo que se le concede a los empresarios. No. Hay dos cosas que caminan juntas. La elusión y la evasión son hermanas. Porque sepan. Entonces, eso, si nosotros nos hacemos eficientes en el cobro de impuestos, esa tasa impositiva va a subir, ¿verdad? Porque no es creando más impuestos, ni subiéndolo, es siendo más eficiente. Nosotros vamos a cobrar más en la medida que se haga más práctico, más eficiente el cobro de impuestos. Y el Estado va a poder darle mejor respuesta, más contundente y más satisfactoria a la necesidad de la sociedad. Ahora bien, yo tengo una pregunta que quiero hacerla, y es la siguiente. Una persona como tú, que tuviste más de 14 años en la Cámara de Cuentas, vicepresidente, pasaste por todo eso, estudiosa del sistema impositivo dominicano. Este programa es apartidista, aquí no cabe la política. Tuviste todos los años en la Cámara de Cuentas. Para el próximo segmento, ¿cuál de los gobiernos dominicanos ha sido el más recaudador? ¿Algo televidente? Vamos a una corte comercial, cuando retornemos venimos con esa pregunta. Tipos de dispositivos tecnológicos. Para estudiantes de primero a sexto de primaria, tabletas. Marcas Samsung, Lenovo y Alcatel. Características: pantalla 10 pulgadas, memoria RAM 3 GB, almacenamiento 32 GB, expandible a 512 GB, procesador quad-core 2.0 GHz, sistema operativo Android 10, conectividad Wi-Fi, 4G, Bluetooth, USB tipo C 2.0. Para estudiantes de secundaria, netbooks. Características: pantalla 12 pulgadas, memoria RAM 4 GB, almacenamiento 128 GB SSD, procesador quad-core 2.6 GHz,
Sistema operativo Windows 10. Conectividad Wi-Fi, Bluetooth, HDMI, USB tipo C. Ministerio de Educación de la República Dominicana. RMM Consulting Group, la firma de auditores impositivos y consultores empresariales que tú necesitas. Ofrecemos servicios de auditoría contable, consultoría administrativa, contabilidad y negocios, tributación y derecho corporativo. Llámanos al 809-898-6805, escríbenos al correo rmmconsultinggroup@gmail.com o visita nuestra página web www.rmmconsultinggroup.com. Estamos de vuelta con su programa, la Administración Tributaria. Pablo, como hablábamos detrás de cámara, la pregunta que te hacía a ti, ¿cuál de los gobiernos dominicanos ha sido el más eficiente en recaudación, el más prudente, el más ético y el que menos ha incurrido en corrupción administrativa en cuanto a lo que eran recaudaciones en la República Dominicana? Muy bien, sí, yo pienso que es interesante uno tratar de hacer ese análisis, porque la verdad es que todos los gobiernos que hemos tenido, de una u otra forma, se empeñan en recrudecer el cobro de los impuestos, pero no son cónsonos con lo que deben hacer con esos impuestos. Entonces, yo te puedo decir con toda honestidad que la administración pasada, a partir de de las realizaciones que se hicieron y de las que yo puedo dar testimonio, ¿verdad? Porque estuve bien cerca. Pienso que la eficiencia estuvo por encima del promedio en cuanto al cobro de los impuestos, pero también en cuanto a las realizaciones de obras y a la respuesta a lo que realmente la sociedad espera cuando paga sus impuestos. Si nosotros no vamos a educación, si no vamos a salud, si no vamos a empleo, si no vamos a agua potable, si no vamos a vivienda, en cualquiera de esos temas, nosotros vamos a encontrar con que esa administración estuvo siempre a la vanguardia y los indicadores están ahí. Nosotros vemos cómo creció la economía hasta hace poco. Claro, hay que tomar en cuenta los últimos acontecimientos que han ocurrido, como la pandemia. Eso cuando hablamos de recaudación. De recaudación es que estoy hablando. Sí. Sí. Entonces, pero recaudar es precisamente el ejercicio para poder tener a mano los fondos que te van a servir para darle respuesta a las demandas sociales. ¿Y qué gobierno eficientizó y puso a la vanguardia la recaudación dominicana? A mi modo de ver, como te decía, yo pienso que el gobierno del licenciado Danilo Medina fue el que realmente eficientizó la administración pública, porque se amplió, fue a la gente. Nosotros también tenemos... Y no hizo una reforma. Digo, aquí somos apartidistas, aquí estamos hablando de gobierno. Sí, pero, no hizo una amnistía. Y no hizo una amnistía. Entonces, también, porque hay que también valorar, el gobierno del doctor Leonel Fernández hizo transformaciones que nosotros en el país, que nosotros somos testigos todos. Porque aquí cuando nosotros hablamos de lo que son esos elevados y esos túneles y esas cosas, esa vía de comunicación y la modernización del gobierno como tal, porque nosotros antes para pagar o hacer una presentación jurada en la Dirección de Impuestos Internos era una cosa terrible. No, cuando estaba aquí Cotabara ahí, que estaba aduana también, eso era un caos. Eso era un caos. Nosotros después íbamos y nos sentábamos con aire acondicionado y un número y nos llamaban y pagábamos. Todos somos testigos de eso, lo que hicimos, que sí. Tuvimos en el ejercicio. Y entonces el gobierno de Danilo Medina entonces ya es más hacia la persona, llega hacia la persona para esa amplitud que tenía la administración pública, que tenía la infraestructura dominicana, ya entonces hacer que la persona, que el pueblo se integre y participe en eso. Y cuando hablo, por ejemplo, la gente dice que la visita sorpresa, para citar un tema, ¿verdad?
Fíjate, pero era una forma del gobierno estar mano a mano con el productor del campo y con el empresario pequeño, y todavía quedan ahí pruebas y vestigios de lo que fueron esa visita. Ok, entonces hablamos ya de Balaguer, que eso, la presentación de eso era un caos ahí personalmente. Leonel Fernández vino hay que reconocer eso. Sí. Danilo siguió con la modernización. Y Abinader, ¿qué ha hecho con ese asunto? Bueno, este es un gobierno que lleva, todavía está a la mitad de su periodo. Pues no importa, Pero no importa. lo que sí percibo, a pesar de todo lo que ha sido los imprevistos que han llegado de pandemia y de guerra, que hay una especie de liberalismo con relación a las deudas y a proyectos que uno está esperando que se materialicen. Si nosotros ahora mismo tomáramos cuenta de lo que son los proyectos que se ofrecen a las diferentes regiones y a los pueblos donde visita el presidente, y vamos a verificar, no que hay muchos que van avanzando, pero hay otros que todavía se han quedado en el tintero, y entonces la oferta de servicios y de obras está desbordando lo que es la capacidad de realización. Cuando nosotros decimos, para muchos que piensan que estamos hablando de asuntos de política partidista, cuando el licenciado se refiere a esos proyectos, es que esos proyectos generan impuestos automáticamente, con la compra de materiales, con la mano de obra, con la TCS. Cuando hablamos de la empleomanía que mueve la economía versus a esos asuntos, es que ahí va todo, ese andamiaje es lo que genera el motor recaudativo del Estado, que mucha gente piensa que estamos hablando aquí de política, y no es política, estamos hablando del ente recaudador del Estado. Eso tiene un efecto en los impuestos que directo. Así es que pues no es queriendo tratar el tema con criterio político, de ningún modo. Nosotros estamos aquí queriendo que la ciudadanía entienda la importancia que tienen los impuestos para que el gobierno pueda responder. Antes que termine el tema, y aquella administración impositiva de Balaguer con el cuaderno con Kiko Tabar, dime cuánto recaudaste ahora, cuánto tienes mañana, ¿cómo tú veías esa forma? Muy primitiva, pero la gente, tú sabes que lo que es primitivo tiene los controles. La gente dice, es verdad, había control. Y entonces yo no sé por qué. No había control, Pablo. Pero aparentemente, pero no sé, algo que a mí siempre me inquietó. El presidente, por ejemplo, nosotros hicimos una presa que le costó sangre, sudor y lágrimas al país, cuando pudo haberse hecho con préstamos que eran préstamos casi donaciones. Blando, eran donaciones. ¿Sí? Y el presidente, con su mentalidad de no hacer uso de esos préstamos, obligó al pueblo a hacerla con recursos propios. Esta presa de aquí del sur, que fue la presa más grande que le hizo después de la presa de Tavera. Entonces yo siempre critiqué, digo, pero bueno, acá, es que el crédito no es dañino en sí mismo. No, nunca. El crédito depende de cómo tú utilices los recursos que tomas, ¿verdad? Pero el crédito per se no es malo. Además, hay instituciones que ofertan préstamos con unas condiciones que tú dices, pero esto es una donación. Claro, y además de eso, bueno, vamos a los préstamos. Estados Unidos está por encima de la capacidad que tiene. No, Estados Unidos está sobregirado, pero por mucho. Pero al final, ¿qué es lo que interesa? El bienestar. Claro, porque que eso tú no haces nada con decir, mira, no le debemos a nadie, pero la gente no tiene comida. Claro, no. Entonces, así no. Claro que sí. Pablo, para nosotros ha sido un honor siempre tenerte aquí en este programa. Así que te damos las gracias, y siempre, cuando tú das tu oportunidad, que venga aquí con nosotros. Gracias, igual, agradecido de poder compartir con ustedes estas inquietudes, y estoy a su disposición. A los televidentes, así que ustedes allá en sus hogares, y todo el mundo que nos sigue a nosotros por las redes sociales y por todo aquel canal que tenemos, pásenla todo bien en sus hogares. Muchas gracias.
Somos RMM Consulting Group, la firma de auditores impositivos y consultores empresariales que tú necesitas. Ofrecemos servicios de auditoría contable, consultoría administrativa, contabilidad y negocios, tributación y derecho corporativo. Llámanos al 809-898-6805, escríbenos al correo rmmconsultinggroup@gmail.com o visita nuestra página web www.rmmconsultinggroup.com. Tipos de dispositivos tecnológicos. Para estudiantes de primero a sexto de primaria, tabletas. Marcas Samsung, Lenovo y Alcatel. Características: pantalla 10 pulgadas, memoria RAM 3 GB, almacenamiento 32 GB, expandible a 512 GB, procesador quad-core 2.0 GHz, sistema operativo Android 10, conectividad Wi-Fi, 4G, Bluetooth, USB tipo C 2.0. Para estudiantes de secundaria, netbooks. Características: pantalla 12 pulgadas, memoria RAM 4 GB, almacenamiento 128 GB SSD, procesador quad-core 2.6 GHz, sistema operativo Windows 10, conectividad Wi-Fi, Bluetooth, HDMI, USB tipo C. Ministerio de Educación de la República Dominicana.